Espera ya. A ver. De discapacidad. Sí. De aquí, pero no. Grupo por derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Porque aquí hay otro, pero en la última publicación 2017. Derechos de personas, derechos. Derecho se llama. Señora. Es para compartirlo en mis redes, para que la gente nos siga. Ya. Te iba a pedir eso. Te iba a pedir. Sí, señora, así se llaman, derechos de... Ya estamos. Ya me vi. Ok. Y me ve a mí también. Sí, ya listo. Bueno. Ya. Ya nos vemos. Ok. Ya nos vemos. Okay. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a esta transmisión del Grupo Pro Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy tenemos nuevamente a nuestro compañero Luis Gastón de Ecuador y una invitada muy especial que es la doctora Teresita Toledo, también de Ecuador. Trabajó en lo que es el programa de la Manuela Espejo. Luis, bienvenido nuevamente, doctora Teresita, bienvenidos. Luis, le doy la palabra. Gracias, Angelito. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. No sé ahorita qué hora está en los diferentes países que nos ven. Por eso digo buenas tardes o buenas noches. Para mí es un gusto otra vez encontrarme con ustedes, transmitir este programa sobre lo que es pro derechos de las personas con discapacidad, y es para mí un honor y un orgullo tener una buena amistad con mi estimada Tere, que yo, muchos años la conozco, y la llamé y pensé en ella para que toque temas sobre lo que es la educación inclusiva. Tere, te doy el paso, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a Ángel, gracias a Luis. Sabes que para mí el respeto y el cariño inmenso para todas las personas que tienen discapacidad y para todo el ser humano en general, pero en especial mi admiración, siempre lo he dicho, para las personas con discapacidad, porque son el motivo que te genera de no hay límite alguno, no hay obstáculos, la mayoría de obstáculos, y lamentablemente lo volvemos a decir, la mayoría de obstáculos están aquí en la mente, porque a veces hasta los obstáculos que son físicos son más fáciles de poder derribarlos. Sin embargo, los más duros y los más complicados son los mentales. Y es por eso que agradezco la invitación del día de hoy, apasionada, para todos los que me conocen, apasionada de la inclusión de mi país. Creo que con lo poco que podamos aportar, vamos a generar un cambio desde la humanidad, desde el ver al ser humano como tal, integral, diverso, con diferentes capacidades, y valorar ese ser humano, que es lo que queremos llegar. Entonces, hoy que me invitaron con el tema de educación inclusiva, lo que me apasiona porque es mi campo, estoy actualmente dirigiendo el Centro de Apoyo Municipal Audición y Lenguaje. Me siento contenta, estoy así nuevecita, estoy muy contenta y haciéndolo con mucha responsabilidad. De la misma forma lo he hecho con los tres centros anteriores que he estado dirigiendo, que también tienen características inclusivas. Y nada, compartir un poquito, quizás un poquito de conocimiento, pero también de la experiencia. Yo creo que va de la mano, Luis, la experiencia y el conocimiento. Así es. Si el conocimiento lo tienes y la experiencia no la llevas a la práctica, mira, queda en papel. Es en vano. Así es. Es en vano. Así es. Entonces,
es un poco, no sé si puedo compartir pantalla, podré compartir pantalla aquí. O bueno, si no comparto pantalla, yo estoy acá y me sigo con las diapositivas, porque para mí esto también es como que es una nueva modalidad que estoy aprendiendo y que agradezco mucho porque cada día aprendemos algo nuevo. Y qué interesante. Así es. Y eso es lo que quiero rescatar, que pese a la pandemia que nos ha traído mucho dolor, penas, angustia y mucha incertidumbre de todo lo que nosotros hemos proyectado y planificado, pese a eso, hemos tenido que reaprender, aprender. Y quiere decir, Luis, que el ser humano está en constante aprendizaje, que no para de aprender. ¿Y qué somos hasta el último momento? Imagínate, ¿y qué somos nosotros para poner el obstáculo en aquel niño y joven con discapacidad? O sea, no tenemos ese derecho. Entonces, si tú me indicas para continuar, avanzo con el desarrollo del tema. Ya, continúa. Perfecto. Quiero contarles un poquito. Soy nacida en Quito, pero toda mi vida he vivido en Guayaquil y me considero guayaca y de corazón, y bueno, a la gente de Quito también, mi corazón eterno. Pero en nuestro país, Ecuador, hay muchos avances, pero también desafíos en la política pública en el marco de la educación inclusiva. Tanto a nivel internacional, con todos los acuerdos y tratados internacionales que hicieron un cambio a las políticas públicas de los países, lo mismo pasó con nuestro país, Ecuador. Es por eso que dentro de la Constitución de la República, en el artículo 26, 27 de la Constitución, lo que nos regula a nosotros como ecuatorianos, nos dice de la siguiente forma. La Constitución de la República define a la educación como un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Imagínense que eso está enmarcado en nuestra Constitución, en nuestra normativa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que esto no le damos vida, que esto no lo plasmamos ya en territorio. Las instituciones educativas ordinarias son conocidas aquí en nuestro país, las regulares, las que tienen estudiantes con o sin discapacidad. Pero también nosotros tenemos instituciones educativas especializadas, que después de una valoración de departamentos llamado Unidades de Apoyo a la Inclusión, gente preparada que evalúa al ingreso de las instituciones públicas, hablo de instituciones públicas, determinan si el estudiante, si el niño o el joven puede ir a una educación ordinaria, que esto es regular, o una institución especializada que antes era conocida como educación especial. Está orientada en los dos marcos, tanto ordinaria como especializada, está orientada hacia la educación inclusiva, para poder eliminar toda clase de actitudes discriminatorias. Y hablo toda clase de actitudes o de acciones discriminatorias para que nadie se quede afuera. O sea, hay varias ofertas educativas en nuestro país que están amparadas y amparan el derecho al ser humano a ser educado, con cualquier condición que tenga el ser humano, y si este es con una discapacidad. Pero de nada sirve, yo siempre digo, la Constitución y todos los marcos, tanto la ley de discapacidad, la ley orgánica de educación intercultural, que también nos estipulan artículos, acuerdos ministeriales, el 295-13, que apareció para regular a las instituciones ordinarias, para determinar que si tenemos en el marco de la ley que todo ser humano es educable, que no debe haber discriminación alguna, que la educación es a lo largo de la vida,
Si eso nos regulaba como normativa de Estado, aterrizaba en los acuerdos ministeriales y aparece este acuerdo donde dice que las instituciones educativas ordinarias tienen un enfoque inclusivo. Y nos daban hasta fecha, que desde el 2013, que fue creado este acuerdo en septiembre del 2013, hasta el 2017, tenían que regularse y tenían que mejorar los programas educativos y los equipos profesionales de cada institución educativa para atender a la diversidad. Pero también dentro del mismo acuerdo había otro inciso, donde estipulaban que también las instituciones educativas especiales iban a cambiar de denominación con el nombre de educación especializada. Y en estas instituciones, aquellos estudiantes que por cualquier condición o cualquier dificultades no pudieron acceder a las ordinarias o tienen mayores desafíos en cuanto a su desarrollo, podían acceder a estas instituciones y atenderlos, y también podíamos prepararlos, insertarlos en educación ordinaria. Eso lo dice el 295.3. Luego pasa el tiempo y van cambiando las leyes y también se estipulan luego nuevos acuerdos. Aparece el acuerdo de vulnerabilidad, que es el 042-2017, donde dice, bueno, tenemos los estudiantes, pero ¿cómo los vamos a promocionar a aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de estudiar en las edades requeridas? O cómo vamos a regularizar aquellas instituciones que por alguna condición no estaban regularizadas, y en este caso era de educación especial. Pero siempre enmarcado en el tema de vulnerabilidad en defensa de los derechos de las personas catalogadas vulnerables, y en eso están incluidas las personas con discapacidad. En julio del 2018, en nuestro país, sale un nuevo acuerdo para que se desarrolle un nuevo modelo de gestión y funcionamiento de todas las escuelas especializadas de nuestro país, que antes les indicaba que eran conocidas como educación especial. Pero este modelo muy desafiante, así muy grande, porque no solamente tengo al estudiante, tiene derecho y está ahí, como hablábamos hace un momento con Ángel. No es solamente estar ahí, sino ser parte de, participar, aprender. Si una institución es catalogada inclusiva, esa institución sabe que todos los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, pero que todo ser humano aprende a su ritmo, a su estilo, pero aprende. La participación de los niños y jóvenes dentro del ámbito educativo estipulan a esta institución para ser declarada instituciones inclusivas. Entonces aparece este acuerdo, el 055A-2018, donde regula a las especializadas, pero nos dan un enfoque muy amplio. Ahora lo atendemos, aprenden, se desarrollan, no trabajan solos porque trabajan docentes, equipos multidisciplinarios, y en este equipo están pedagogos terapeutas, terapeutas de lenguaje, ocupacionales, físicos, docentes, y docentes de diferentes ramas también, pero docentes con el perfil y vocación de que el niño y el joven que está dentro de aquel establecimiento debe aprender. Y ahora no solamente en la etapa preescolar, escolar, sino pensando en función a su proyecto de vida. Nos dicen que las instituciones especializadas también debemos pensar en el proyecto de vida, que ese ser humano saldrá de la institución, pero tiene que ser productivo para que esté catalogada como una institución inclusiva, porque estamos pensando que lo estamos preparando para la vida. Entonces, en este nuevo modelo y marco, nos habla de los bachilleratos técnicos adaptados, porque son mucho más prácticos, flexibles, deben ser contextualizados de acuerdo al lugar y a la necesidad del lugar. Prepararlos no solo a ellos, sino también a la familia. El trabajo en conjunto y muy cercano con la familia es primordial.
El compromiso del equipo, de los docentes, esa apertura que le da el docente al trabajo y la comunicación con la familia es primordial. Los líderes de los establecimientos educativos también son fundamentales para potenciar la inclusión de una institución educativa. Entonces, todo esto que nos habla ya comienza poquito a poquito a cobrar forma. Nos ha costado mucho, imagínense cuánto ha costado. Sacar un poco de la mente de aquel profesional que dice, no me preparé, en la universidad no me dieron todo eso, y es verdad, no nos dieron todo, pero en el camino y en el aprendizaje y en la experiencia que te da la vida y en la atención como profesional, Luis, sobre todo como profesional y como ético de buscar también la información. Pero hay inversiones, en nuestro país hay inversiones, que faltan más inversiones y hacer la continuidad y ese seguimiento falta. Yo sí considero que no es que no están, las inversiones hay. De hecho, vi en el 2018 cómo firmaron con una empresa australiana maravillosa el tema de educación inclusiva y aprendizaje sostenible para que muchos docentes a nivel público se capacitaran. Sino que falta continuidad, falta saber qué... Bueno, después de todo esto, después de toda la capacitación, ya me hablaron que debemos cambiar la mentalidad, que la metodología hay que cambiarla, que el ser humano aprende diferente, que debo aprender también a respetar los ritmos y a identificar las necesidades. Para que se establezca una institución y para que sea considerada inclusiva, yo tengo que trabajar sobre un triángulo que a mí es como la base, que es toda la comunidad educativa. Frente a esa comunidad y la relación que tenga la comunidad está en desarrollar políticas inclusivas. No solo las políticas que ya están en la Constitución. Cada establecimiento educativo debe desarrollar políticas inclusivas, porque me van a permitir visualizar cómo nos normamos dentro del establecimiento educativo, qué apertura me da el establecimiento para acceder si tengo alguna condición, qué requiero y qué necesito en caso de tener alguna necesidad educativa derivada de una discapacidad. Desarrollar culturas inclusivas. Es bonito escribirlo en un papel. Eso es maravilloso. Lo hacemos cualquiera. Pero si ya tengo esas políticas que ya están establecidas, que me norma dentro del establecimiento educativo, ahora yo tengo que crear las culturas, esa relación en la que yo las ponga en práctica. ¿Qué función hace el equipo multidisciplinario de un establecimiento? ¿Quién recibe al padre de familia cuando llega a un establecimiento educativo? ¿Quién da esta información? ¿A dónde accedo para esta situación específica? Esa oportunidad y esa comunicación, interacción continua es la que me va a permitir que esta situación, que esta convivencia armónica sea factible para una verdadera inclusión. Ya tengo políticas, tengo culturas, pero no me quedo en políticas y culturas. Ahora las prácticas. Dentro del desarrollo de las prácticas están cómo el docente llega, cómo el docente hace ese cambio, esa adaptación en sus planificaciones dentro de su aula. Si yo tengo que atender a un niño o joven con alguna discapacidad específica, por lo menos como docente conocer un poco cuáles son las características de la discapacidad, qué tipo de familia es la que me va a tocar con mis estudiantes, cuáles son las condiciones de mi aula, aunque parezca muy pequeño, de mi aula de clase, donde se va a desenvolver él y el resto. ¿Cómo debo hacer esa interacción? ¿Qué tipo de metodologías que potencien los trabajos colaborativos, la solidaridad? Y ahí yo puedo establecer que frente a las políticas, culturas y prácticas, como este triángulo, está sostenida el trabajo de toda la comunidad. Pero ¿quiénes son la comunidad? Los padres de familia, los docentes,
los estudiantes, los directivos, los aliados estratégicos, porque las instituciones no deben trabajar solas, deben trabajar de la mano con aliados estratégicos. Si yo, como institución, por ejemplo, en las instituciones públicas que he dirigido, que no, de repente no se limitan a algunos recursos, pero si yo puedo gestionar la ayuda con el Ministerio de Salud Pública, si yo puedo gestionar con el Colegio de Psicólogos, si yo puedo gestionar con el Servicio de Integración Laboral, y si yo articulo el trabajo con eso, va a fomentar una mejores experiencias en la práctica con la familia, los docentes y los niños. Entonces, una institución inclusiva tiene que abrirse, tiene que trabajar con aliados, tiene que ver más allá de solamente las 4 paredes que encierran la estructura física. Va mucho más allá. Discúlpame que te interrumpe, te voy a hacer una pregunta, pero ¿qué pasa? Ciertas instituciones, no voy a nombrar en general, ¿qué pasa? Ciertas instituciones no te interesa o no quiere hacer lo que tú dices, y hay esa negativa por lado de los directivos, por lado de los profesores, y los padres de familia tienen mucho temor a esa actitud negativa. ¿A dónde podemos dirigirse? Mira, es importante, Luis, que primero que eso está fundamentado en la Constitución. Es una ley, no es algo que si deseo o no deseo acatar, es una ley que nos regula. En caso de no tener, yo también a los papitos los invito siempre a visualizar el tipo de institución adecuada a tu hijo. Institución educativa que esté mucho más abierta, que esté abierta a los cambios. Pero en caso de estar ya dentro, que ingresaste simplemente porque a veces, Luis, pasa que ingresó simplemente porque paga la pensión y pero no está aprendiendo nada. Si pasa eso, el padre no se siente y considera que no se siente. Yo siempre, vamos por la jerarquía, hablemos con el docente, hablemos con el DC, esos son los canales primeros dentro del establecimiento, hablemos con el directivo. Pero si esto, docente, DC, directivo, no hay respuesta, hay otras instancias. Las unidades de apoyo a la inclusión, las UDAI, son garantes de la educación de niños y jóvenes con necesidades derivadas a una discapacidad, o discapacidad, pero en este caso con discapacidad. Los distritos educativos también regulan y son garantes de la educación. Entonces no estamos solos, no es que si queremos o no queremos. Yo siempre digo, vamos por la vía, vamos primero el docente, que es el camino directo, pero si no hay el DESES, porque debe haber algún psicólogo en el establecimiento, pero si aparte de eso no hay el directivo. Si estos 3 no hay respuesta alguna, me voy a la instancia que me regula, que es el distrito, la UDAI, y si no responde, o sea, nos vamos a hacer los casos remotos que no hay respuesta después de todo lo que esté pasando, zona, la Subsecretaría de Educación en el área de Educación Especializada e Inclusiva, que también es garante. O sea, no podemos quedarnos simplemente si alguna situación está pasando y el padre de familia ve que su niño no responde, veamos por qué, porque siempre yo digo, hay que analizar el contexto, el compromiso del padre, el compromiso de la institución, para que quien gane y se beneficie sea el niño o el joven que se esté educando. Así es. Ajá. De ahí nosotros tenemos también nos dicen, dentro del marco legal y en la ley, que tenemos necesidades educativas conocidas, unas como transitorias y otras como permanentes. Las necesidades educativas transitorias, con alguna adecuada intervención oportuna, una adaptación oportuna, un cambio a la final en la estructura, metodología, un apoyo que requiera, pueden mejorar con el tiempo. Por eso dice transitoria. Las permanentes, alguna condición
con discapacidad que haya nacido la persona, el niño, el joven, obviamente siempre va a tener esa condición de su discapacidad, pero eso no le tiene que limitar. Entonces dice que estas están asociadas o no a la discapacidad. Son necesidades, están estipuladas dentro de la ley como necesidades educativas. Para nosotros poder evaluar y para nosotros poder determinar, y yo a los papitos aquí los invito, y los invito también a los docentes y a muchos profesionales en el ámbito, sea educativo o terapéutico, para nosotros evaluar un contexto escolar, tengo que verificar cuáles son las culturas de esa institución. Cuando yo llegué, ¿quién me recibió? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué trato tuve? Solamente para ir a preguntar. Siempre uno dice que cuando va a un lugar y te tratan bien, Luis, tú regresas a ese lugar, ¿verdad? Así es, así es. Si en la primera no te trataron bien, olvídate que tú no regreses. Así la comida haya sido la más rica. Y es lo mismo que invitamos también a los papitos a hacer una evaluación del centro. Las prácticas inclusivas, ¿cómo son las prácticas? Pregunte, ¿cómo se dan las clases? ¿En qué escenario se dan las clases? ¿Cómo se trabaja con la familia? ¿Cuál es cómo se comunica la escuela y la familia? Y en esta modalidad que estamos nosotros haciendo la virtual, ¿cómo nos estamos adaptando? ¿Qué flexibilidad hemos tenido con los chicos con discapacidad? ¿Qué hemos tenido que mejorar para atender, para que no se queden afuera y para que también aprendan? Y en las políticas, ¿qué son los que me norman? ¿Cómo me regulan dentro de la institución? ¿Cuáles son mis responsabilidades como padres? ¿Cuáles son las responsabilidades como docentes, las del directivo, las de los estudiantes y así? O sea, ¿qué nos regula y qué nos norma? Eso es importante. A veces no hacemos una evaluación de eso, sino que vamos porque escuché a la vecina o porque vi el edificio más hermoso, el más grande. Y quiero que mi hijo estudie ahí. Pero tenemos que evaluar también nosotros el centro. Como papitos tenemos que evaluar muy bien el centro porque va a ir lo más preciado de la vida de una persona que son sus hijos. Y por lo tanto, como cualquier papá, quiere que lo atiendan mejor. Entonces yo tengo que tener ese tiempo y esa mirada, no ir a la primera, sino ir y conocer esa mirada. Y también saber cuáles son las características y capacidades de mi hijo para saber hasta cuánto me lo van a potenciar. Pues cuánto más vamos a desarrollar con él aquí, viviendo teniendo esa experiencia, porque imagínate acá en nuestro país, 200 días de asistencia escolar que tenemos durante todo el año. ¿Tú sabes lo que son 200 días? Es bastante. Y el año tiene 365. Estamos hablando que pasan, imagínate, una gran parte en las escuelas. Y eso hay que evaluar. Los espacios del aula también, verificar cómo están manejados la organización del aula. Cómo están organizados los materiales dentro del salón de clase. Eso es muy importante. Cuando hay buena organización, espacios. No quiero decir que hay instituciones muy grandes, lindas, pero yo siempre digo, hay lindas, grandes, pero frías. Frías, así no se sienten nada, no hay amor ahí. Pero hay cosas chiquititas, instituciones pequeñitas, pero con una calidez maravillosa. Pero la organización de los espacios, la utilidad y funcionalidad que le den los espacios es muy importante. Los cuidados que también tengan dentro, la seguridad que tengan dentro del espacio, del contexto educativo son muy importantes. Por eso digo, en las políticas hasta los horarios establecidos, cómo se relacionan en ciertas actividades, es muy importante. A veces el papito no ve eso, solamente como papito vemos la infraestructura, si tienen equipo, ¡pum!, vamos a la sala de computación. Y ya con eso, wow, nos deslumbramos. Vamos, ¿qué más tiene? Tiene piscina, tiene esto. Pero ¿qué más? Recuerden que va a convivir su niño ahí en el establecimiento. ¿Cómo se manejan las planificaciones? ¿Cómo son flexibles con las planificaciones? ¿Hacen adaptaciones? ¿Tienen un equipo de apoyo? También hay que eso ir evaluando. ¿Cuál es el ambiente dentro del aula? ¿Y cómo es el perfil del docente?
el perfil es muy carismático, es muy autoritario, es muy humanista. O sea, busquemos qué tipo de perfil es el docente dentro del establecimiento, y eso está dentro de las normas que te regulan en las políticas, porque en los perfiles de cada miembro, de cada profesional, está regulado dentro de cada establecimiento educativo. Entonces, pero mira, pues va como conociendo. Y luego hacer también una evaluación, no solamente, ya, eso lo hiciste de todo el establecimiento. Ahora de la familia. ¿Quiénes son las familias? ¿Con quiénes nos vamos a relacionar? Yo invito también con los docentes en el momento de hacer las evaluaciones, de pensar en una evaluación, piense en la composición de las familias también que tienen sus estudiantes en este momento de pandemia. ¿Cómo se encuentran sus estudiantes en este momento? ¿Cuál es el contexto de sus estudiantes en este momento? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué capacidades, qué potencialidades tienen en este momento como apoyo? Pero también cuáles son las dificultades que están presentando. Las condiciones físicas con las que cuentan. A veces decimos no tenemos internet y el docente quiere que todos nos conectemos. Hemos hecho una evaluación antes de, sabemos que todos cumplen y todos tienen, o sea, es importante, importantísimo. Yo sí creo que antes de nosotros determinar un tipo de evaluación para todos los estudiantes, pensemos y repensemos que atrás de ellos hay una familia, y que ese contexto familiar en ese momento de pandemia es el que nos va a sostener. Pero como yo, si soy docente inteligente, voy a crearlo como mi aliado y mi apoyo para estos tiempos de pandemia. Eso es importante, por favor, no podemos olvidar. El tipo de adaptaciones que hagamos, la organización de la institución, todos saben cuáles las funciones de la persona. Hasta, yo siempre digo, si una institución es inclusiva, es porque todos se han mantenido comunicados, porque hasta el conserje sabe cuál es su rol y función del docente, del directivo, del DS, o sea, como que todo se comunica. Si hay una conexión familiar. Pero claro, pero si no lo hay, desde ahí, cuando tú entras y dices, no sé, creo, me parece, ya por ahí hay algo que no está bien. Entonces, en esa parte, esa comunicación es muy abierta dentro de los establecimientos inclusivos, y eso hay que potenciarlo. Sé que a veces no es fácil, que a veces decimos, ay, pero esto parece una utopía. De corazón se los digo, y con experiencia, porque hablo desde mi práctica docente, desde mis 19 años, que mi labor de docente y a la que sigo amando hasta el día de hoy. Yo puedo establecer mi comunicación y mis aliados desde mi aula de clase o mis compañeros. Si a la final cada compañero tiene diferentes caracteres, perfecto, eso también tengo que respetar. A la final no todos tenemos los mismos pensamientos y creencias, pero el respeto, los valores que se inculcan dentro de un establecimiento educativo son fundamentales para una convivencia armónica. Entonces, lo puedo decir que me ha dado resultado hasta el día de hoy. Y para mí es la mejor experiencia. Cuando hay el cambio de actitud y mentalidad, Luis. Claro. Porque mi barrera más grande es esto, decir no puedo. ¿Qué me ha pasado en mi vida? Y yo me pongo a pensar hace unos 20 años atrás, cuando me llegó a mis manos un niño con trastorno generalizado del desarrollo, ahora sabemos ya específicamente diagnosticado autista. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, no, yo no me siento preparada? ¿Que me dio miedo? Sí, me dio miedo. Que a la final había días que no dormía, pero me puse a investigar. Cuando comencé a relacionarme con otros profesionales, a tener esa orientación y apoyo, y decir, wow, a la final no fui la mejor, porque ahora con todos los años que ha pasado, yo digo, wow, hubiera hecho esto, porque uno ya va aprendiendo, me voy formando más, con conocimiento. Pero por lo menos tuve esa intención de decir, quiero hacer una maestra diferente. Y algo que me voy a recordar siempre de de una de mis directoras. Porque siempre le preguntaba, ¿pero por qué a mí?
Pero ¿por qué a mí me pone siempre un estudiante con necesidad? ¿Pero por qué? O sea, si yo no soy docente de educación especial en aquella época. Y me decía, porque un docente, para decirle que es un buen docente, para llamarlo maestro, es porque atiende a la diversidad. Porque para atender a la regularidad es cualquiera. Pero para atender a la diversidad solamente son docentes de amor y vocación. Y eso tienes tú. Y yo decía, ay, me quiere convencer ella. Me quiere convencer de su psicología. Pero créalo, Luis, yo doy gracias. Gracias. Yo creo que Dios es tan maravilloso. Gracias porque a mí me estaba enseñando que un docente no puede decir yo soy docente para determinados estudiantes porque no me preparé. Porque el ser humano es diverso. Entonces, así imagínate si los voy así a clasificar, así como que a todos ponerlos en un mismo cuadro y todos aprenden como deben aprender, y no es así. O sea, y agradezco porque eso me ha enseñado, y no me he equivocado, que cuando hablamos de educación, hablamos de inclusión. La educación no debe ser segregada, no debe ser a un grupo exclusivo. La educación, por la esencia misma de educar, es abierta, es inclusiva. No debe quedar nadie. Para todos. Imagínate, para todos. El trabajar, otra de las cosas que me ha ayudado a mí también ha sido el trabajar con familias con situación económica muy, pero muy en situación de vulnerabilidad económicamente, con niños trabajadores de la calle, niños abusados, violentados desde muy pequeños, que al final hubiera dicho, ellos no van a aprender. Y aprendían con mucho amor, con mucha paciencia, desde su espacio, desde su ritmo, desde su estilo, pero aprendían. Entonces, está visto que la educación es para todos. El cambio debe empezar por mí, o sea, debe empezar por mí, desde mi actitud. Investigar un poquito. Gracias a Dios ahora tenemos tanta tecnología que todo lo que queremos, así lo investigamos rapidísimo. Mr. Google, o Mr. Internet. ¿Sí o no? Uy, yo me quedo sorprendida. Ya hubiera querido yo así, necesito algo pum, y tenerlo ahí. No, pero ahora lo tenemos. Entonces, sí. Es importante que cuando siempre se haga una evaluación, yo os invito, me duele mucho cuando la planificación está basada a un grupo, cuando la evaluación está basada solo a un grupo y es muy segregada, es muy excluyente. El grupo debe primero verificar los conocimientos de sus estudiantes, características de sus estudiantes, las competencias curriculares de sus estudiantes. Eso es importante. Es importantísimo la metodología que utilice. Diversidad de metodología aquí. Hablamos que en nuestro país dice que es holística, imagínate, constructivista, humanista, ecológica, social, y no nos podemos basar a la típica, lamentablemente, tradicional. Docente, pizarra, marcador, estudiantes sentados, libros, copias. Eso obsoleto, Luis. Eso ya pasó de su tiempo. Eso ya pasó. En algún momento, sabes que yo siempre decía, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana ya no hay salones de clases, ya no hay bancas, ya no hay pizarra, pero debemos dar una clase? Sabes que yo siempre les decía a mis estudiantes de la universidad también, porque soy profesora de universidad, y me decían, uy, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque siempre tenemos que la pizarra, el marcador y el libro. No vemos más allá. Y mira ahora, Luis, los desafíos se te cumplió. Tú eres la culpable. No, yo no soy la culpable de coronavirus, por favor. No, de esto, no del coronavirus. Oye, esto. Créelo, Luis, sabes que agradezco mucho, porque yo sí digo, sí, eso es. En resumen, lo que quería, siempre mi mensaje es decir, cuando nombraba eso, ¿qué pasaría? ¿No? Es que debemos estar siempre preparados para el cambio, debemos sacarnos
esta estructura tradicional de enseñanza, unas metodologías obsoletas. El perfil del docente debe cambiar totalmente y creo que de alguna manera, aunque no me hubiera gustado, y eso también lo digo porque también he perdido muchos familiares, hacerlo de una manera tan drástica o en una situación de pandemia, no, definitivamente, mi respeto a todas las personas que también han perdido sus seres queridos, pero es un poco cambiar que la vida está hecha de cambios y de retos y que no puedes detenerte y no puedes quedar pensando que siempre ese es el estilo y esa es la manera. No, debes cambiar, docente, debes cambiar, papito. Hay oportunidades para la vida de tu hijo. Gracias a Dios, a niveles de muchos países están sostenidas sobre políticas, pero denle vida a las políticas, no simplemente déjenlas en un solo marco legal o ahí tan frías, porque quedan a lo largo, se convierten en tan frías. Denle vida, trabajen en conjunto, profesional, apóyate con otros profesionales, no trabajes de manera aislada, sola, trabaja en equipo, aprende a trabajar de manera colaborativa. Hay unas metodologías lindas que son el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Hay muchas metodologías de clase inversa, grupos colaborativos. Y créelo, Luis, que aprendemos muchísimo, porque aprendemos del otro. O sea, en relación con el otro aprendemos. Imagínate si eso lo... Yo sí creo lo que tú dices, Teresita, pero también hay una cosa, yo soy muy observador e investigativo también. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los profesores no les gusta compartir la experiencia. Sí. No les gusta, o sea, no me gusta usar el término, pero son egoístas. Son egoístas. No, yo hago de mi forma y nadie me cambia de esa manera. O la jefa directora también tiene una forma muy drástica, muy todo, y no llega a sus empleados, porque por esa forma drástica no hay confianza de preguntar. Dice cómo se puede hacer o cómo podemos aceptar las opiniones o una forma o intentar hacer ciertos cambios. Sí, sabes que siempre debe haber un perfil. El perfil del líder, ojo, ¿sabes lo que es dirigir una institución? Debe haber un gran perfil de liderazgo. Un liderazgo compartido. Un liderazgo de respeto y de comunicación al 100%, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Mira, debe haber eso. O sea, un líder no puede ser autoritario. O sea, eso no cabe. En este momento y con todo lo que hemos aprendido de la pandemia, no cabe. O sea, tenemos que cambiar. Y lo mismo con los compañeros docentes. No cabe decir, no puedo, no estoy preparado. O simplemente, siempre digo, no estoy preparado, pero ¿y cuándo vas a estar preparado? ¿Te has puesto a pensar en algún momento cuándo? O sea, ¿cuándo tú vas a tener en algún momento un cambio en tu vida, que ese cambio va a generar oportunidades para muchos niños? Pero hasta que te sigas negando, hasta que sigas diciendo, no puedo, ¿cuántas puertas estás cerrando a muchos niños, a muchos jóvenes que pudieran ser educados por ti? O sea, es un poco como, yo lo que creo es conciencia. No podemos ver, decir que yo soy profesional. Imagínate si yo digo, yo soy profesional y todo lo que yo sé me lo voy a guardar porque no quiero que nadie se entere, que solo a mí me costó, yo invertí tanto y no voy a compartir. No podemos. O sea, si yo me preparo, y eso lo tengo siempre aquí, si yo me he preparado y he invertido tanto mi tiempo, invertido porque para mí es tan valioso mi tiempo, es porque eso me va a servir ayudar a los demás, transmitir a los demás. Si eso no lo hago, el conocimiento es para los demás. Si eso no lo tengo presente, entonces estás perdiendo un tiempo valioso de tu vida. O sea, plantéate cualquier cosa menos ser docente. O sea, el docente no debe ser egoísta, pues. Imagínate si yo digo que no voy a transmitir, entonces, ¿qué hace con los estudiantes? Tienes que transmitir. O sea,
replantéate bastante en la educación. Es una responsabilidad enorme porque es el crecimiento del ser humano. Es ese producto del ser humano que luego va a estar dentro de una sociedad y que va a ser parte de lo que tú has dejado, esas marcas y esas huellas que has dejado. Y siempre yo quiero, al menos siempre he dicho, yo quiero que mis estudiantes se acuerden de mí por cosas buenas, valiosas, y que si me he equivocado y las he tenido que corregir y se los he tenido que disculpar, yo abiertamente le he dicho, me equivoqué, me disculpan, me he equivocado, o sea, son errores, comete el ser humano, pero que me vean como tal, o sea, de manera integral. Y eso en educación es indispensable. O sea, es indispensable. No puedo ser tan egoísta y lamentablemente, como tú dices, Luis, sí, a veces hay mucho egoísmo de transmitir los conocimientos, pero gracias a Dios llegó esta virtualidad y la podemos transmitir de manera gratuita a todo el mundo y la gente puede un poco aportar. Para que se den cuenta también la clase de profesionales que existen y que estamos muy comprometidos para cambiar poquito, pero así sea cambiar el mundo, que es lo que queremos al final. Siempre digo que cuando tenemos un desafío como docente, cuando atendemos a un estudiante con una necesidad y si este viene derivado de una discapacidad, te hace crecer, no solamente como profesional, sino como persona, y no hay vuelta atrás. Cuando tú creces, no hay vuelta atrás. Y mejoras hasta como padre de familia, como miembro de la familia. O sea, es un cambio, siempre suma más. Yo digo, sumar nos hace sumar más que limitar y restar, y le hace sumar al resto del grupo, porque le hace ser más tolerante. Paciente. Imagínate, le hace visualizar que ellos responden de una manera diferente, pero con mucho empeño, yo a mis chicos con discapacidad y a mis niños siempre les digo, wow, qué valiente. A la final, aquel estudiante que no tiene brazos lo pudo hacer con sus piecitos. Aquel estudiante que no tiene pies lo pudo hacer con sus labios, que no tiene bracitos, no tiene pies, lo pudo hacer con su boca. A la final yo no lo hubiera podido hacer. A mí la vida, no sé, me la puso quizás un poco más fácil, pudiera decirlo. Pero eso es demostrarle al resto que cuán valioso es tener, porque sumamos y ganamos más. Pero no solamente aprender, Luis, solamente llenar y decir que cuando hablamos de inclusión solamente llenamos cabecitas, no. Llenamos cabecitas, corazón y cuerpo. Y mente. Y cuerpo y mente. Imagínate que los aprendizajes tienen que ser para la vida, por eso cuando yo estoy enseñando algo, lo tengo que relacionar con la vida, con la cotidianidad de la vida, con el contexto de mis estudiantes, con los espacios que puedan experimentar fuera del aula, que son ricos y valiosos, y aún más cuando tenemos chicos con discapacidades. Imagínate, si yo siempre digo, si yo voy a enseñar de animales y si puedo ir al zoológico, bendito sea. Claro, antes de la pandemia o después de la pandemia. Obviamente en este momento puedo ir al zoológico virtual. Pero, por ejemplo, si quiero ir a conocer las plantas, me voy a un parque, siembro un árbol, o sea, cosas tan reales. Me voy a un mercado, si quiero conocer de frutas o quiero conocer de cómo se relacionan la sociedad dentro de mi ciudad, me voy a los lugares turísticos, me voy a un mercado que compras con mis chicos, pues, aprenden diferentes, pero son aprendizajes sostenibles que perdurarán para la vida y que le ayudan a ellos a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando yo pongo aquí, ¿no? Es una palabra que siempre, una frase que me ha dejado a mí marcadita, que dice, es la práctica docente basada en la evidencia que se dirige a la construcción autorregulada del conocimiento, haciéndola sostenible, perdurable, saludable y duradera. Sterling 2008. Imagínate, dura para toda la vida. Saludable porque estás aprendiendo con tus contextos reales. Y siempre dice, la experiencia de calidad es cuando todos los estudiantes pudieron aprender, cuando estuvieron en diferentes momentos, cuando el docente se hizo toda la flexibilidad del mundo, cuando trabajó en equipo, que los docentes planifiquen e implementen su enseñanza con base a la evidencia pertinente y que
sea relevante a su grupo de estudiantes. O sea, cuando siempre yo digo, el lenguaje que utilizo, la práctica que yo voy a dar con mis estudiantes, cómo me voy a relacionar, cómo voy a planificar, con qué recursos voy a tener, y ahora también lo puedo hacer virtualmente, que los estudiantes sean capaces de demostrar, no es solamente llenar, yo lleno, sino que sean capaces de demostrar que aprendieron en diferentes contextos, en diferentes momentos, y que ahora lo ponen en práctica para la vida. Eso, la transferencia de esos aprendizajes de la vida entre diferentes etapas. Cada ser humano tiene diferentes etapas de desarrollo. Cuando son jóvenes, siempre su aprendizaje rápido y siempre el que para ellos es valioso son los amigos. Cuando eres joven, la palabra de tu amigo es lo más valioso. Entonces, fomenta estos espacios de trabajar en pares, de trabajar con otros estudiantes de la misma edad en diferentes contextos, y ahora lo podemos hacer, Luis, en diferentes culturas, porque puedes conectarte en una plataforma con un estudiante de un país, como lo estamos haciendo nosotros, con otro país, intercambiar esas culturas y esas experiencias. Es muy valioso. Son aprendizajes realmente inclusivos y eficaces. ¿Y cuál es la trayectoria de nuestro estudiante acá en el Ecuador? Desde que quiere acceder a la educación, a través de una evaluación que se llama psicopedagógica. Esa evaluación, cuando son colegios públicos, lo realiza en las unidades de apoyo a la inclusión. Ellos determinan qué tipo de escolaridad, ya sea ordinaria inclusiva o ya sea especializada inclusiva, y luego la institución, ya sea la ordinaria o la especializada, realiza sus propias evaluaciones internas para armar en las ordinarias un documento de adaptación curricular, un plan curricular adaptado para ese estudiante de acuerdo a las necesidades y capacidades. Y en las especializadas también un plan centrado en la persona adaptado de acuerdo a sus necesidades. Eso sostiene un poco el acceso y también la permanencia, porque de nada me sirve que solo ingrese. Permanezca, pero que participe en esa permanencia. Y luego, en el producto de salida, cuando ya se gradúan y obtienen un título de bachiller y están preparados, ya sea para trabajo, para las universidades, para un tecnológico, de acuerdo a los intereses de cada chico. Todo lo pueden lograr siempre y cuando se los prepare desde muy temprano y tengamos bastante ayuda con todos los miembros de la comunidad educativa. Es lo que puedo compartir un poquito de mi experiencia, Luis, en cuanto a la inclusión de mi país y en lo que está establecido. ¿Que nos falta mejorar? No falta. O sea, no voy a negarlo. No falta. Pero que tenemos leyes establecidas, los tenemos. Están ahí. Ojo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Quizás conocerlas un poquito más. Quizás ponerlas en práctica, asistir a otras instancias, si es necesario, pero no podemos quedarnos con brazos cruzados y decir, bueno, mi hijo como no puede educarse, lo dejo en casita y ahí que pase toda la vida, y saben que hay mayor vulnerabilidad cuando no se educa y cuando no recibe sus intervenciones tempranas, y tú lo sabes, Luis. Tú que eres un ejemplo de haber llegado hasta la universidad con muchísimo esfuerzo, sabes que mientras se quedan en casa los niños y jóvenes con discapacidad, menos oportunidades, muchísimas menos. Así es. Siempre carentes de todo el derecho que les corresponde. Y creo que eso nos corresponde a nosotros como padres. Hablo como padre, pero también hablo como profesional. Depende de nosotros. Depende de nosotros con nuestra práctica. Cambiar ese chip negativo. Totalmente. Sácalo. Cogerlo y botarlo. Y pisotearlo. Aplastarlo, sacarlo. Sí. Sí, así es mi querido Luis. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, te me hiciste sufrir un poco, Me hice sufrir, pero dije, no, hay algo que, sabes que la palabra de una persona es valiosa, y yo, Dios, voy a llegar porque yo tengo que llegar a tiempo frente a toda la situación que se cambió a última hora, pero yo tengo que llegar
porque para mí siempre ustedes, o sea, si yo respeto a las personas con discapacidad, tiene que ser en acción. Así que gracias a todos. A ver, adelante, mi estimado Angelito, ¿qué piensa? No, estaba escuchando todo lo que está pasando y todo lo de educación inclusiva, y está muy interesante porque compartimos también lo mismo, ¿sí? Lo que ustedes hablaban sobre los profesores, ajuste razonable y todo, es una compartición, creo que se comparte a nivel de Latinoamérica con nuestra población con discapacidad, ¿sí? Pero los dejé porque la idea era, mi internet está un poquito lento, entonces se me caía y entonces por eso mejor los dejé a los dos. Pero Teresita, quiero agradecerle su participación y exponencia, que es algo que nos dejó muy tocados frente al tema de educación inclusiva. Aquí nos han estado escribiendo personas de diferentes partes, también de Ecuador, felicitándola, y de diferentes partes de Colombia y de otros países, y nos están diciendo que falta, dice, por ejemplo, aquí en Colombia, dice que falta una consejería de discapacidad. Bueno, ellos colocan que es de múltiple, pero que sea de discapacidad. Aquí se llama inclusión, que los chicos estén en un rincón, ¿eh? Estén en un rincón y se les exige, y no se les exige como a los otros estudiantes, ¿sí? Entonces, no están con los jóvenes convencionales, sino que están o pueden estar en un colegio de aula inclusiva convencional, pero no les están dando la suficiente como educación o formación de ahí, ¿sí? Que es que ahí a veces se habla con los docentes y se habla como de una educación personalizada, más o menos, ¿sí? Mira, lo que yo... que es muy complejo también para uno darle a los muchachos. Mira, hay algo que debemos fortalecer desde los colegios, que tanto los departamentos de apoyo como el equipo multidisciplinario, todo porque tienen la formación, ¿no?, para trabajar con los docentes, no solamente en las escuelas y los colegios, sino también en los departamentos, en las universidades, en bienestar estudiantil, con ese departamento de apoyo para fortalecer una verdadera inclusión, porque no es solamente estar ahí, sino también aprender y ser parte, porque de nada me sirve que el día de mañana le pueda otorgar un título si sé que a la final no va a tener el derecho porque no reunió las competencias necesarias y no va a tener algún empleo, que es lo que queremos todas las personas cuando somos adultas. Entonces, sí considero que hay que fortalecer más los equipos, claro, tanto de bienestar estudiantil como las universidades, y tener en las escuelas y colegios, o sea, hay que trabajar de manera articulada y abierta. Sí, pero también hay una cosa, contratando a nosotros para trabajar juntos. Desde Ecuador, que nos mande a Colombia y nos contrate a Teresita y a mí. No vamos a estar juntos. Había hace como 6 años, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, la idea era traer esa propuesta de la Manuela Espejo, ¿eh? Porque es una propuesta como buena que existe en Ecuador. Entonces, nunca se llegó a concretar porque siempre nos sucede eso, que la mayoría hablan de compromisos y no hay de voluntades, ¿sí? Con esta población siempre se habla de voluntades y nunca se habla de compromisos, ¿no? Pienso que esa estrategia de la Manuela Espejo es muy buena, porque sí logré trabajar un poquito, o sea, logré conocerla,
porque era una propuesta que iban a traer hace como unos 6 años aquí a Bogotá, a Colombia, en Bogotá, la ciudad de Colombia. ¿Esa propuesta de dónde salió? Mira, siempre en atención, ojo, en la ley de discapacidad que ha estado ahí con todo lo del marco, ha estado hace muchísimo tiempo, pero ya para crearle una normativa y cuerpo se hicieron varios proyectos. Entonces, con estos proyectos era un poco para poder visibilizar las discapacidades de nuestra población. Y las que nos están preguntando, por si acaso, somos de Ecuador, de Ecuador y de la ciudad de Guayaquil, porque por ahí nos estaban preguntando, pero era para visibilizar. Después que tenías ya el territorio ya visibilizado, ya tienes la discapacidad, porque otra de las observaciones que se hizo es que muchos niños y jóvenes y adultos con discapacidad estaban escondidos, no eran educados, estaban prácticamente envejeciendo dentro del hogar. Imagínate qué dolor, yo digo, ni un animalito dentro de un hogar y no recibiendo la atención. Entonces era visibilizar para articular una atención integral, desde salud, Ministerio de Inclusión, educación y así sucesivamente. Luego de visibilizar qué ayudas requieren, qué ayudas necesitan y luego para que sean insertados muchos niños en las escuelas. Entonces, de alguna manera, eso hizo un cambio radical a la ley de discapacidad y a ponerla un poquito en práctica, a mejorarla, fortalecerla desde la ley de discapacidad del 2012 para decir, bueno, la tenemos, pero ahora también, ¿qué nos toca hacer? El Ministerio de Salud, ¿cuál es la responsabilidad? El Ministerio Laboral, ¿cuál es la responsabilidad? Y todos los ministerios hacer los artículos que están amparados también en esta ley de discapacidad. Y era un poco para el desarrollo integral de la persona, o sea, desde que nace hasta su vida adulta. Nos falta mejorar, sí, con muchas situaciones que no las quiero nombrar en este momento que se han escuchado en nuestro país, pero creo que lo que antes, quizás hace muchísimos años que no se atendía, eso ya poco a poco va quedando atrás. Creo que sí ha mejorado mucho el tema, y lo sabe Luis, con el tema de las instituciones educativas, de ser mucho más abiertas. Antes eran solo ciertas y específicas, era como que contaditas. Ahora está marcada en la ley y sabemos que no podemos decirle no y que debemos prepararnos más. Era visibilizar, atender oportunamente y una atención integral del ser humano en todas las aristas, en todo su desarrollo humano. Ok, Teresita, le quiero agradecer, ya estamos terminando nuestra transmisión. Queremos agradecerle, fue algo muy formativo para muchos de nosotros. No sé, quiero que les dé siempre terminamos con un cliché en todo lugar, que es la palabra de aliento a la población o a las comunidades. Me gustaría que se hiciera como una reflexión frente al tema en el que trabajamos hoy. Sí, bueno, de mi parte, les vuelvo a reiterar, tenemos leyes que nos regulan, tenemos muchos artículos, todo lo que nos pueda normar, pero nos hace falta mayor conciencia y voluntad para poder cambiar. Hagámoslo, por favor, no es tarde. Si esta pandemia nos enseñó todo, que nos enseñe a cambiar como seres humanos, a ver lo mejor de la vida del otro, a respetar la vida del otro, y de que no eres nadie, pero absolutamente nadie, para decirle a una persona con discapacidad que no puede. No eres nadie. O sea, nadie, y lo poco que puedas lograr o ayudar, sabes que estás haciendo un cambio en la humanidad. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Bueno, Teresita, gracias. Luis, despidamos el programa. Hoy es el día de su programa, entonces así que despidámoslo. Ya, bueno, para todos los amigos que nos escuchen, y como yo suelo decir, mis hermanos con discapacidad, un fuerte abrazo. Todo se puede en esta vida, todo que es poder. Si uno se propone algo, se lo puede hacer.
aunque siempre haya la gente negativa, esa gente negativa mandara pisoteando como el chip negativo que conversábamos con Teresita. Y bueno, todo se puede adelante. Cuenta con un amigo, bueno, corrección, cuenta con un amigo y una amiga, que cualquier cosa estamos a las órdenes y adelante, adelante. Como usted dice, los colombianos, la berraquera es buena. Y yo diría, estamos un colombiano berraco, con la inclusión que sí se puede. Eso sí, estamos de acuerdo, Luis. Bueno, también pues despedir ya el programa el día de hoy, agradecerles por participar en esta transmisión de todos los miércoles a las 4 de la tarde. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema sobre mitos de la discapacidad. Muchas gracias. Chao. Chao.